Buenas tardes, hermanos. Sean siempre bienvenidos a su parroquia de Santa Bernardita. Les recordamos que, por favor, mantengan sus celulares en silencio durante toda esta tarde. Se lo agradecemos. Hoy, Viernes Santo, es un día de meditación. La liturgia nos presenta a Cristo en su servicio y su entrega por nosotros. Nadie ama más intensamente que aquel que da la vida por los que ama. Su muerte para salvarnos es el triunfo definitivo del amor sobre el egoísmo. Es el triunfo de la iglesia misma sobre el pecado. Esta celebración victoriosa de la muerte de Cristo tiene 3 partes: lecturas bíblicas, oración universal, adoración de la cruz y comunión.
Ahora nos mantenemos en silencio mientras el sacerdote se postra sobre el suelo en señal de humildad y anonadamiento. Nos arrodillamos en adoración, asumiendo este mismo misterio en nuestro interior. Primera lectura del profeta Isaías. Este poema del profeta Isaías nos describe la pasión salvadora y gloriosa del servicio de Yahvé. Sobre él cayeron los pecados de todos los hombres. Cristo es el siervo. Nosotros somos su herencia. Escuchemos. Oremos. Señor Dios, que por la pasión de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nos libraste de la muerte heredada de nuestros padres. Concédenos que nosotros, que somos imagen del primer hombre, recibamos de tu gracia la imagen celestial por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Escuchemos ahora atentamente la palabra de Dios. Lectura del libro de Isaías. Mirad, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho. Como muchos se espantaron de él, porque desfigurado no parecía hombre, ni tenía aspecto humano. Así asombrará a muchos pueblos. Ante él los reyes cerrarán la boca, y al ver algo inagradable y comprender algo inaudito. ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el brazo del Señor? Creció en su presencia como brote, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sus sufrimientos. Ante él, cual se ocultaban los rostros, despreciados y desestimados. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros los estimamos leproso, herido de Dios, humillado. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestros castigos saludables cayó sobre él. Sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino. Y el Señor cargó sobre él
todos nuestros crímenes, maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca. Como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia, se lo llevaron. ¿Quién se preocupará de su estirpe? Lo arrancaron de la tierra de los vivos. Por los pecados de mi pueblo lo hirieron. Le dieron sepultura con los malvados y una tumba con los malhechores, aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Verá su descendencia, prolongará sus años. Lo que el Señor quiere prosperará por su mano. Por los trabajos de su alma verá la luz. El justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a muchos, porque cargó con los crímenes de ellos. Le daré una multitud como parte, y tendrá como despojo una muchedumbre, porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los pecadores. Él tomó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo. No quedé yo nunca defraudado. Tú, que eres justo, ponme a salvo. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Soy la burla de todos mis enemigos, la irrisión de mis vecinos, el espanto de mis conocidos. Me ven por la calle y escapan de mí. Me han olvidado como a un muerto, me han desechado como a un cacharro inútil. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tus manos están mis azares. Líbrame de mis enemigos que me persiguen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Haz brillar tu rostro sobre mí. Sálvame por tu misericordia. Sed fuertes y valientes de corazón, los que esperáis en el Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Segunda lectura de la carta a los Hebreos. Cristo, que nos señaló y nos abrió el camino hacia la salvación, pasó por todos los sufrimientos y debilidades humanas, menos en el pecado. Cristo es el sumo sacerdote, mediador de Dios y nosotros. Escuchemos. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios, mantengamos firme la confianza de fe. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo, como nosotros, menos en el pecado.
Por eso, comparezcamos confiados ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y encontrar gracia para un auxilio oportuno. Cristo, en efecto, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, siendo escuchado por su piedad filial. Y aun siendo hijo, aprendió sufriendo a obedecer, y llevado a la consumación, se convirtió para todos los que lo obedecen en autor de la salvación eterna. Palabra de Dios. Lectura de la Pasión del Señor según San Juan. San Juan vive inmerso en la contemplación del Cristo glorificado y proyecta esa visión sobre el Cristo terrestre, incluso en su pasión. Por eso Cristo siempre es el Rey triunfador que ha vencido al mundo. Él es Rey de los que son de la verdad. Siendo Rey y juez, contempla a los que lo condenan. Rey proclamado en la inscripción de la cruz, fuente de los sacramentos que maman de su corazón. Ahora, hermanos, les invito a ponerse de pie para escuchar la lectura de la Pasión del Señor según San Juan. Cristo por nosotros se hizo obediente hasta la muerte y muerte en una cruz. Por eso Dios lo engrandeció y le concedió el nombre sobre todo nombre. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la pasión de Cristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Esta santa palabra esté en mi mente, en mi boca y en mi corazón. Que así sea. En aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto. Y entrando allí él y sus discípulos, Judas, el traidor, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas entonces, tomando la patrulla y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y almas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le contestaron: a Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús. Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el traidor. Al decirle yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez. ¿A quién buscáis? Ellos dijeron: A Jesús el Nazareno. Jesús contestó: Os he dicho que soy yo. Si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Y así se cumplió lo que habían dicho: no he perdido a ninguno de los que me distes. Entonces Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha.
Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina, el cáliz que me ha dado mi padre, no lo voy a beber. La patrulla y el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote de aquel año. Era Caifás el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedó afuera a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La criada que hacía de portera dijo entonces a Pedro: ¿Eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él dijo. No lo soy. Los criados y los guardias que habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de la doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo, yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído, de qué les he hablado. Ellos saben lo que he dicho yo. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús diciendo: Así contestas al sumo sacerdote. Jesús respondió: Si he faltado al hablar, muéstrame en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Aná lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba en pie, calentándose, y le dijeron. ¿No eres tú también de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo: ¿No te he visto yo con él en el huerto? Pedro volvió a negar y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús a casa de Caifás al pretorio. Era el amanecer y ellos no entraron al pretorio para no incurrir en impureza y poder así comer la Pascua. Salió Pilato afuera a donde estaban ellos y dijo: ¿Qué acusación presentáis contra este hombre? Le contestaron. Si este no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos. Pilato les dijo: Lleváoslo vosotros y buscadlo según vuestra ley. Los judíos le dijeron, No estamos Los autorizados para dar muerte a nadie. y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Dices esto por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿Con qué? ¿Tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? y dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: Yo no encuentro en él ninguna culpa.
Es costumbre entre vosotros que por Pascua ponga uno en libertad. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Volvieron a gritar. A ese no, a Barrabás. Que tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura. Acercándose a él, le decían: ¡Salve! Rey de los judíos. Le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Mirad, os lo saco afuera para que sepáis que no encuentro en él ninguna culpa. Y salió Jesús afuera, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: Aquí lo tenéis. Cuando lo vieron, los sumos sacerdotes y los guardias gritaron. Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Lleváoslo vosotros y crucificadlo, porque yo no encuentro culpa de él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Y Pilato le dijo: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde este momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se declara rey está contra César. Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio llamado Enlosado, en hebreo, Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos: Aquí tenéis a vuestro rey. Ellos gritaron. Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: A vuestro rey voy a crucificar. Contestaron los sumos sacerdotes. No tenemos más rey que al César. Entonces se le entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él cargó con la cruz. Salió al sitio llamado de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él otros dos, uno a cada lado, y en medio Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaban cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho: yo soy el rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, hicieron 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida de una pieza de arriba abajo. Y le dijeron: No la rasguemos, sino echemos a suerte a bien a quien le toca. Así se cumplió la escritura. Se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofás, y María la Magdalena.
Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre. Mujer, ahí tienes a tu hijo, Luego dijo al discípulo. ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término para que se cumplieran las escrituras, dijo: Tengo sed. había allí una jarra llena de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre en una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: Está cumplido. e inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Los judíos entonces, como era día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día solemne, pidieron a Pilato que les guardaran, que le quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro, que habían crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado, y al punto salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la escritura: no le quebrarán un hueso. Y en otro lugar de la escritura dice: mirarán al que atravesaron. Después de esto, José de Arimatea, que era un discípulo clandestino de Jesús, por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mixtura de mirra y Aloe. Aloe. a óleo. Tomando el cuerpo de Jesús, lo vendaron todos con las aromas, según se acostumbraba a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Segunda parte, adoración de la Santa Cruz.
Vamos a pasar ahora a la oración universal. El Viernes Santo está constituido, como ya les dije, no hay misa, pero es un servicio, y el servicio está constituido de 3 partes o 4 partes. La primera la acabamos de realizar con la lectura de la Pasión. Ahora sigue la segunda, que es muy hermosa, es la oración universal. La tienen en sus libritos. Después viene la adoración a la cruz y finaliza con la repartición de la comunión que está guardada en la reserva. Oremos, queridos hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, para que nuestro Dios y Señor le conceda la paz y la unidad, se digne protegerla en toda la tierra y nos conceda glorificarlo con una vida calma y serena. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo has revelado Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor, que lo llamó al orden episcopal, lo asista y proteja en bien de su Iglesia para gobernar al pueblo santo de Dios. Dios todopoderoso y eterno, cuya sabiduría gobierna todas las cosas, atiende bondadoso nuestras súplicas, protege al Papa para que el pueblo cristiano, gobernado por ti, bajo el callado del Supremo Pontífice, progrese siempre en la fe, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por nuestro obispo Roberto, por todos los obispos, presbíteros y diáconos de la Iglesia y por todo el pueblo santo de Dios. Dios todopoderoso y eterno, cuyo Espíritu santifica y gobierna todo el cuerpo de la Iglesia, escucha las súplicas que te dirigimos por todos sus ministros, para que con la ayuda de tu gracia cada uno te sirva fielmente en la vocación a la que le has llamado. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor abra los oídos de sus corazones y les manifieste su misericordia, de manera que, perdonados sus pecados, por medio del agua bautismal, sean incorporados a Jesucristo. Dios todopoderoso y eterno, que haces fecundar a tu Iglesia, dándole constantemente nuevos hijos, acrecienta la fe y la sabiduría de los catecúmenos, para que al renacer en la fuente bautismal sean contados entre tus hijos de adopción, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos nuestros hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor reúna y conserve en su única Iglesia a quienes procuran vivir en la verdad. Dios todopoderoso y eterno, que vas reuniendo a tus hijos dispersos y velas por la unidad ya lograda, mira con amor a toda la grey que sigue a Cristo, para que la integridad de la fe, el vínculo de la caridad, congregue en una sola Iglesia a los que consagró en un solo bautismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por el pueblo judío, a quien Dios nuestro Señor habló primero, para que se acreciente en ellos el amor de su nombre y la fidelidad a su alianza. Dios todopoderoso y eterno, que confiaste tus promesas
Oremos igualmente por quienes no creen en Cristo, para que iluminados por el Espíritu Santo puedan también encontrar el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo que viviendo con sinceridad ante ti, lleguen al conocimiento pleno de la verdad, y a nosotros concédenos también que progresando en la caridad fraterna y el deseo de conocerte más, seamos ante el mundo testigos más convincentes de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por quienes no conocen a Dios, para que buscando con sinceridad lo que es recto, puedan llegar hasta Él. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres para que te busquen y cuando te encuentren descansen en ti, concédeles que en medio de sus dificultades los signos de tu amor y el testimonio de los creyentes les lleven al gozo de reconocerte como Dios y Padre de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los gobernantes de las naciones, para que Dios nuestro Señor guíe sus mentes y sus corazones según su voluntad hacia la paz verdadera y la libertad de todos. Dios Todopoderoso y Eterno, que tienes en tus manos el destino de todos los hombres y los derechos de todos los pueblos, asiste a los que gobiernan, para que tu gracia se logre en todas las naciones, la paz, el desarrollo y la libertad religiosa de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos ahora por todos los que sufren. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, por todos los que sufren las consecuencias del pecado en el mundo, para que aleje las enfermedades, alimente a los que tienen hambre, redima a los encarcelados, libere de la injusticia a los oprimidos, dé seguridad a los viajeros, concede el regreso a los ausentes, la salud a los enfermos y la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los que lloran y fuerza de los que sufren, lleguen hasta ti las súplicas de quienes invocan en su tribulación, para que sientan en sus adversidades la ayuda de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Terminada la oración universal, vamos a proseguir por la segunda parte, que es la adoración de la Santa Cruz. El diácono con los acólitos va ahora a la sacristía y va a ir desvelando la cruz hasta llegar aquí, que es la tercera parte. Después todos haremos el acto de veneración de la cruz. Permanecemos de pie, por favor. En silencio, en silencio.
Y ahora, en señal de veneración, vamos a pasar todos a adorar la Santa Cruz. Primero lo hacemos los ministros y después todo el pueblo de Dios. Pueblo mío, ¿qué he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Pueblo mío, ¿qué he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Yo te saqué de Egipto y te libré del faraón. En el mar rojo, y tú me has entregado a los sumos sacerdotes. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Yo te abrí camino por el mar y tú me has abierto el costado con tu lanza. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Yo te serví de guía con una columna de nubes y tú me has conducido al pretorio de Pilatos. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En
cetro real, y tú me has puesto en la cabeza una corona de espinas. Yo te exalté con mi omnipotencia, y tú me has hecho subir a la deshonra de la cruz. Yo te saqué de Egipto y te libré del faraón en el mar rojo, y tú me has entregado a los sumos sacerdotes. Yo te abrí camino por el mar, y tú me has abierto el costado con tu lanza. Yo te serví de guía con una columna de nubes, y tú me has conducido al pretorio de Pilato. Yo te di de comer maná en el desierto, y tú me has dado de bofetadas y de azote. Yo te di a beber el agua salvadora que brotó de la peña, y tú me has dado a beber vinagre mezclado con miel. Por ti yo herí a los reyes cananeos, y tú con una caña me has herido en la cabeza. Yo puse en tus manos un cetro real, y tú me has puesto en la cabeza una corona de espinas. Yo te exalté con mi omnipotencia, y tú me has hecho subir a la deshonra de la cruz. Por ti yo herí a los reyes cananeos,
Ahora vamos a preparar el altar para llevar a cabo la comunión, la distribución de la comunión. Pero hoy es una tradición, todos lo recordarán de todos los Viernes Santos, de que hoy se lleva a cabo una colecta en todas las iglesias del mundo para el mantenimiento de los lugares santos. Explico. Hay una tradición que la mayoría, los sitios de la Tierra Santa, la mayoría de los lugares que tienen que ver con Cristo, hay sitios en Tierra Santa que son sagrados, pero no son sagrados para nosotros. Por ejemplo, la mezquita que está en lo que era la explanada del sepulcro es muy sagrado para los musulmanes, porque según la tradición de ahí, Mahoma en un caballo blanco saltó al cielo. O sea, para que entiendan que también es un lugar sagrado para otras personas. Pero la mayoría de los sitios no den nada todavía, no den nada. Son cristianos, sitios cristianos. Y la mayoría de esos sitios cristianos son cristianos católicos. Hubo un momento dado en la vida de Francisco de Asís, que Francisco, que era un hombre amante, pero de corazón de la paz, fue a Tierra Santa porque estaban las cruzadas, a ver si él podía lograr que hubiera paz entre cristianos, no cristianos y demás, y se reunió con el califa en aquel momento, y el califa, él le habló, estuvieron como 4 o 5 horas hablando, y el califa quedó tan impresionado que le dijo: hermano Francisco, si hubiera más cristianos como tú, yo sería cristiano. Pero no lo hizo. Pero sí le regaló, y está en el Museo de Asís, una daga preciosa, llena de brillantes, que Francisco lo donó y está ahora en un museo. Por ese hecho, imagínense ustedes un viaje de Asís a Tierra Santa en aquellos tiempos, parte la hizo a pie, y por la acción y el gesto de Francisco, el Papa Inocencio, tengo competencia hoy, el Papa Inocencio le dio a los franciscanos, desde aquel entonces hasta el día de hoy, la custodia de los lugares santos en la Tierra Santa. Por eso, si usted va a Tierra Santa, verá que la mayoría, no todos, pero un 98% de todos los lugares cristianos católicos están en manos de los franciscanos. Y hay, por lo tanto, pero son tantas iglesias que los franciscanos no tienen. Entonces hay una central que está en Roma, que todos los años se hace esta colecta y se manda allí para que sea distribuida en todos esos lugares santos que los franciscanos administran. Así que hoy estamos dando para el mantenimiento de los lugares santos en Tierra Santa. Así que ahora pueden dar su ofrenda mientras nosotros arreglamos el altar para la distribución de la comunión.
Queridos hermanos, hemos adorado solemnemente la cruz en la cual nuestro Señor Jesucristo, muriendo, redimió al género humano. También María estaba junto a la cruz del Hijo por voluntad de Dios Padre. Sobre todo en aquel momento la espada profetizada por Simeón le traspasó el alma, y aquella fue la hora de la cual le había hablado Jesús en Caná. Junto a la cruz, la madre, fuerte en el inmenso dolor que sufría con su único hijo, asociándose con ánimo maternal a su sacrificio, compartió amorosamente la inmolación y aceptó del hijo moribundo. Como testamento de la caridad divina, sé la madre de todos los hombres. Así María, la nueva Eva, sostenida por la fe, fortalecida por la esperanza y llena de amor, llegó a ser modelo para toda la Iglesia. Por tanto, adorando el eterno plan de Dios Padre, nosotros que hemos celebrado la memoria de la pasión del Hijo, recordamos también el dolor de la Madre. Y ahora, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que le dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No mires, Señor, nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo guarde mi alma para la vida eterna. Amén. A nuestros hermanos que no pueden comulgar sacramentalmente, le pedimos que se unan a nosotros en esta oración de la comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarde mi alma para la vida eterna. Amén.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, tú nos has redimido por la santa muerte y la resurrección de Jesucristo. Mantén viva en nosotros la obra de tu misericordia, para que por la participación en este santo misterio permanezcamos dedicados a tu servicio por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te pedimos, Señor, que descienda una abundante bendición sobre tu pueblo, que ha recordado la muerte de tu Hijo con la esperanza de su resurrección. Llegue a él tu perdón, concédele tu consuelo, acrecienta su fe y asegúrale la eterna salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Con esta oración termina en los servicios de Viernes Santo. No hay bendición hoy, dado que no hemos celebrado la Eucaristía, pero siempre hay la tradición de traer la imagen de Cristo yacente y la imagen de la dolorosa, recordándoles que mañana es un día de oración. Alguna gente todavía tiene un poquito de confusión porque hasta el 1948, creo que fue, por ahí, los 40, siempre se hablaba del sábado de gloria porque hubo un mal cálculo. Acuérdense que Cristo muere, resucita, no había calendario, no había muchas cosas, y muchas de las cosas que la iglesia primitiva pues calculó, pues algunas de ellas, igual que se dice que pero nadie sabe por seguro que nació el 24 de diciembre. Eso es una especulación, tiene que haber nacido un día, pues entonces tomando en consideración varias cosas, pero que fue el 24 de diciembre, no. Igual que se habla de 33 años, puede haber sido 32, pudo ser 34. Son especulaciones porque no había un demográfico, no lo registraron ese día. En Belén no había un registro demográfico. Y también se habló del día de cuándo muere y cuándo resucita. ¿Qué pasa? Que ya cuando la iglesia empezó a tener medios durante el pontificado de Pío XII, ahí fue donde se dieron cuenta de que habían calculado mal. Entonces la gente llamaba el sábado de gloria. No, no es sábado de gloria, es sábado santo, porque es en la madrugada del tercer día. Por eso la vigilia, porque no es el sábado, es el domingo. Por eso la vigilia pascual, ayer había un padre aquí, estábamos hablando de eso, por eso no tiene sentido la gente que lo hace. La vigilia litúrgicamente tiene que ser de 11 a 11:30 de la noche, de manera que cuando se cante el Gloria ya es domingo, es la madrugada del tercer día. Si usted la hace a las 5 de la tarde, entonces no hablemos, vivimos para esa noche, porque vivimos para esa tarde. Y todo esto tiene un sentido. Por eso mañana es un día de silencio, de recogimiento, hasta el domingo. Nosotros tenemos una tradición muy bonita que le hemos unido a todo lo que es el movimiento Provida, que tenemos el amanecer con María. ¿Por qué? Porque un sábado santo de la mañana María estaba sola. ¿Y cuántas mujeres después que se hace un aborto no se queda sola con el recuerdo y la memoria de lo que hicieron? Y también por los niños que han sido. Entonces, mañana, que es un rosario siempre muy hermoso, se transmite y se está transmitiendo un aborto para que la gente... Ay, pero eso es muy fuerte. No, más fuerte es hacerse un aborto. Más fuerte. Y la gente tiene que tomar conciencia. Hay una película que ya la quitaron. ¿Sabe por qué la quitaron, no? Porque estaba haciendo tanto dinero y estaba tomando... La gente no pudo... Hollywood no puede permitir eso, ya la sacaron. Pero bueno, ya la pondremos en otros lugares. Así que mañana por la mañana, a las 5:30 de la mañana, tenemos el amanecer con María y a las 11 de la noche, pues, la vigilia pascual. Vivimos para esa noche. Así que ahora, pues, siempre es tradición traer la imagen de la Virgen y después el Cristo yacente. Y con esto, pues, hoy entramos en oración hasta todo el día de mañana. Pues ahora vamos entonces a recibir estas dos bellísimas imágenes de Cristo yacente. Primero entra la Virgen Dolorosa.